Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta sesión de Upsolving. En esta sesión vamos a resolver los problemas que les dejamos en la quinta semana. Como ya es común en nuestro curso, nosotros semanalmente les dejaremos 4 problemas que ustedes tendrán que desarrollar y posteriormente nosotros publicaremos un video desarrollando sus problemas, analizando sus códigos y mirando cuáles fueron los errores que tuvieron. Esta aparte de la segunda sesión de problemas de condicionales. Así que bien, empecemos. Se van a dar cuenta que muchos de estos problemas, la forma de solucionarlos es parecido a los que hicimos en la primera sesión de condicionales. O sea, la sesión cuarta de Upsolving. Bien, entonces vayamos al primer problema. Problema de distancia al lado más cercano. Bien, el problema de distancia al lado más cercano, bueno, de en sí este problema es bastante interesante porque nosotros los tomamos de la Olimpiada Colombiana de Computación. Ellos en algún momento desarrollaron ese problema y nosotros decidimos retomarlo porque es un muy buen problema en el que solo se usan condicionales y ellos en algún momento lo tomaron para hacer su proceso de selección. El problema te dice que hay un punto dentro de un rectángulo y ese rectángulo siempre tiene un extremo inferior izquierdo que está en las coordenadas 0, 0 y un extremo superior derecho que siempre te lo van a dar, ¿sí? Entonces a ti te dan primero las dos coordenadas del extremo superior derecho del rectángulo y después te dan te dan un punto dentro del rectángulo y tú tienes que encontrar una de las distancias más cortas a los extremos del rectángulo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo te dice, por ejemplo, que el extremo inferior izquierdo siempre va a ser 0, pero en este caso el extremo superior derecho va a ser 7 y 5. ¿Sí? Entonces, este es el rectángulo que empieza en 0, 0 y termina en 7, 5. ¿Sí? Aparte te dicen que hay un punto dentro del rectángulo que está en la posición 3, 4, que es este. Tú tienes que decir cuál es una de las distancias más cercanas. ¿Sí? En este caso la distancia más cercana a un extremo del rectángulo es esta. ¿Sí? Si te mueves 1 llegas a la pared superior, si te mueves 4 a la derecha llegas a la pared derecha, si te mueves 3 a la izquierda llegas a la pared izquierda y si te mueves 4 hacia abajo llegas a la pared de abajo. Debes decir cuál es la distancia a una de las paredes, cuál es la distancia más corta a una de las paredes del rectángulo. ¿Crees bien? Primero analicemos la lógica. Una forma en la que podemos hacerlo es, pues, por lo menos decir que hay 4 variables. Dos de ellas van a ser el extremo, el punto del extremo en X, el punto del extremo en Y, el punto en X y el punto en Y. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que guardar este punto. ¿Sí? Es el primer punto que a ti te dan las coordenadas en X y te dan la coordenada en Y. Nosotros podemos decir que extremo X va a ser esta coordenada en X del extremo superior derecho del rectángulo, que el extremo Y va a ser la coordenada en Y del extremo superior derecho del rectángulo, que el punto X va a ser esta posición, este punto, ¿sí? En la posición, o sea, en las coordenadas en X, y que el punto Y va a ser la posición en las coordenadas en Y. Sí, eso es lo que podemos decir. Después podemos definir cuál es la distancia del punto a cada una de las paredes del rectángulo. Lo podemos definir en variables. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que la distancia de la pared de la izquierda es igual al punto en la coordenada X. O sea, acá, por ejemplo, la distancia de aquí a la izquierda va a ser igual al punto de la coordenada X. O sea, en este caso sería 3. ¿Sí? Dice, pues de aquí a la pared hay 3 de distancia. Definimos también que la distancia hacia abajo, hacia la pared de abajo, es el punto de la coordenada en Y. El punto de la coordenada en Y es 4. Y de aquí abajo, pues la coordenada es 4. Podemos decir que el punto, la distancia hacia arriba es igual al punto, a la coordenada en Y del extremo superior derecho del rectángulo, menos el punto en su coordenada en Y. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos este ejemplo, si nosotros le restamos de 5 a 4, nos va a dar 1 y esa es la distancia que hay hacia arriba. Aparte, nosotros también podemos definir que la variable derecha va a almacenar la distancia que tiene el punto a la pared derecha del rectángulo y esto va a ser igual al extremo superior derecho en su coordenada en X menos el punto en su coordenada en X. En este ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que, esta es la coordenada del extremo superior derecho, sería 7.
y esta es la coordenada del punto en su coordenada en X. Si nosotros a 7 le restamos 3, nos va a dar 4, y este 4 es la distancia que tiene este punto para llegar a la pared derecha, ¿sí? Podemos definir esas variables. ¿Para qué hacerlo? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es cuál es la distancia del punto a cualquiera de las paredes del rectángulo. Entonces, si nosotros lo tenemos separados en variables, es mucho más fácil hacer la comparación. ¿Cómo podemos hacerla? Pues nosotros podemos decir, bien, quiero, por ejemplo, que sea izquierda el extremo más cercano. ¿Qué tengo que hacer para que izquierda sea el extremo más cercano? Pues izquierda tiene que ser menor o igual a a la distancia de todos los extremos. Por ejemplo, acá. Este no es el caso, obviamente izquierda no es la opción. Pero tenemos que hacer que esta distancia hacia la izquierda sea menor o igual a la distancia hacia arriba, también sea menor o igual a la distancia a la derecha, y también sea menor o igual a la distancia hacia abajo. Y eso es lo que nosotros hicimos acá en el condicional. Puede verse un poco extenso, pero lo que queremos hacer es exactamente lo mismo. Quiero que la distancia a la izquierda sea menor o igual a la distancia a la derecha. También quiero que la distancia a la izquierda sea menor o igual a la distancia hacia arriba, y que la distancia de la izquierda sea menor o igual a la distancia hacia abajo. Si todas esas condicionales se cumplen, recuerden que el ampersand es el i, significa que esta tiene que ser verdadera, esto tiene que ser verdad, que la izquierda sea menor o igual a la derecha, esto también tiene que ser verdad, y esto también tiene que ser verdad. Si todo esto se cumple, es porque la izquierda realmente sí es la distancia más cercana. Entonces, si se cumple, pues yo voy a mostrar en pantalla izquierda, porque pues, la distancia de la izquierda, esa es una variable, porque esa es la distancia más cercana. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Bien, si no se cumple es porque izquierda no es la distancia más cercana, o sea que hay que analizar las otras variables. Las otras variables serían estas. Entonces, miremos a ver qué pasa qué hay que hacer para que derecha sea la distancia más cercana. Ya sabemos que izquierda no lo es, entonces ya no podemos meter a izquierda en las condicionales, no nos interesa. Ahora nos importa saber si es derecha, abajo o hacia arriba. La pared derecha es la distancia más cercana, la pared hacia arriba es la distancia más cercana, o la de abajo. Entonces, para que la pared hacia la derecha sea la distancia más cercana, tenemos que mirar que derecha sea menor o igual a arriba y que derecha sea menor o igual a abajo. Si eso ocurre es porque derecha es la opción correcta. Si no ocurre es porque derecha no es una opción. Entonces ya sabemos que izquierda no es ni derecha tampoco. Queremos saber cuál es la distancia más cercana, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es que analicemos qué pasa si yo quiero que arriba sea la distancia más cercana. Ya sabemos que derecha no lo es, porque si llegamos hasta aquí en el recorrido, ya nos dijeron que esto no se cumplía, o sea que derecha no puede ser la distancia más cercana. Y ya sabemos que izquierda no es, porque si llegamos hasta este punto es porque izquierda tampoco fue una opción correcta. Entonces lo único que podemos hacer es comparar arriba con abajo. La distancia hacia arriba es menor o igual a la distancia hacia abajo. Si eso pasa es porque arriba es la distancia más corta, si no es porque abajo es la distancia más corta, ¿sí? Entonces hagámoslo en este ejemplo, tal vez así es un poco más claro. En este ejemplo, la distancia hacia arriba es 1, la distancia hacia abajo es 4, la distancia a la derecha es 4 y la distancia a la izquierda es 3. ¿Izquierda es menor o igual a derecha? Sí, 3 es menor a 4, entonces bien. Izquierda es menor o igual a arriba, 3 no es menor a 1. O sea que aquí, como no se cumplen todas las condiciones, se va para abajo. Dice, listo, izquierda no es una opción, vámonos para abajo, en la sección de no. Entonces, vámonos para abajo. Ahora toca comparar derecha. Derecha es menor o igual a arriba, derecha es 4 y arriba es 1. O sea que no ocurre. Entonces, vámonos para abajo. Arriba es menor o igual a abajo, arriba es 1 y abajo es 4. O sea que sí, eso sí se cumple. Entonces vamos a mostrar la opción de arriba. Y arriba es 1. Y lo que tenemos que mostrar es la distancia. Recuerden que estas son variables. Yo crearé una variable arriba, una variable abajo y una variable derecha que almacena enteros. Porque las coordenadas te las dan en enteros. ¿Sí? Más o menos así es la lógica. Analicemos ciertos códigos. Esta persona declara IOStream, también declara bits.stds++.h. Recuerden que bits.stds++.h tiene IOStream. Entonces, pues IOStream es innecesario si ya tienes esta librería. Bien, después declara el using namespace std porque va a leer entradas. Bien, declara un x1 que supongo que será la coordenada en x de el extremo superior derecho. Bien, los declara como long, está bien, pero en este caso todos son enteros. Será la coordenada en y del extremo
superior derecho. X2 va a ser la coordenada en X del punto que está, siempre va a estar dentro del rectángulo, eso te lo aseguran. Y esta va a ser la coordenada en Y del punto. ¿Listo? Declara un div X y declara un div Y. Ok, lee X, lee Y y después dice que div X va a ser X1 menos X2. En este caso está calculando la distancia hacia la derecha. Y en este caso Y1 menos Y2 está calculando la distancia hacia arriba. Entonces si X1 es menor a 0, pues lea X1. Ok, acá está comparando los límites. ¿Qué pasa? Si te dicen que es un extremo superior derecho de un rectángulo cuyo extremo inferior izquierdo siempre es 0, 0, pues el extremo superior derecho tiene que ser positivo. X1 jamás va a ser menor o igual a 0. O sea que esto no es necesario, este condicional no es necesario. Entonces lee X1. Este tampoco. X2 tiene que estar dentro del rectángulo. Siempre está dentro del rectángulo, no en sus extremos. Si el extremo inferior izquierdo es 0 y el extremo superior derecho no se sabe, pero tiene que ser positivo. Entonces, yo quiero un punto que esté entre 0, 0 y cualquier número positivo. Pues no puede ser negativo. O sea que X2 jamás va a ser menor a 0. Y1 tampoco va a ser menor a 0. Y Y2 tampoco va a ser menor a 0. O sea, aquí al fin y al cabo hiciste como comparar, validar. Y no vuelvas a leer, pues porque ya leíste. Entonces esto no es necesario. Y después dices que... ok, dices... Si la diferencia en X, que diferencia es X es la distancia hacia la derecha, es menor a la distancia hacia arriba, entonces pon diferencia en X. Si no, pon diferencia en Y. Pero ¿qué pasa con las demás diferencias? ¿Qué pasa con la distancia hacia abajo? ¿Qué pasa con la distancia hacia la izquierda? No los estás tomando en cuenta y es supremamente importante. Por ejemplo, supone este caso. Bien, en este caso tu lógica es esta, ¿no? Tú creas una diferencia en X que va a ser X1 menos X2 y una diferencia en Y que va a ser Y1 menos Y2. Diferencia en X va a ser la distancia hacia la derecha y diferencia en Y va a ser la distancia hacia arriba. Si la distancia hacia la derecha es menor a la distancia hacia arriba, pues pones distancia hacia la derecha, si no pones distancia hacia arriba. Pero falta la distancia hacia la izquierda y falta la distancia hacia abajo. Supone este caso. Bien, aquí, el punto está dentro de un rectángulo y el rectángulo es válido. El rectángulo empieza en extremo inferior izquierdo en 0, 0 y extremo superior derecho en 5, 6. Y el punto está en la coordenada 1, 2. Entonces, bien, ¿qué distancias tiene? Pues hacia la izquierda tiene 1 de distancia, hacia abajo tiene 2 de distancia, hacia la derecha tiene 1, 2, 3, 4 de distancia y hacia arriba tiene 4 de distancia también. O sea que debería mostrarme 1, ¿cierto? Hacia la izquierda es la opción correcta que tiene 1 de distancia. Pero si yo pruebo este caso en tu código, posiblemente no me funcione. Si yo digo que el extremo superior derecho es 5, 6 y que las coordenadas del punto van a ser 1, 2, tú me vas a decir que la distancia más corta es 4 y no lo es 1. ¿Por qué pasa? Porque tú jamás analizaste la distancia hacia la izquierda y la distancia hacia la derecha. Entonces pues hagámoslo. Entonces digamos que un entero, un long long, bueno, podría crear otros long long como izquierda y derecha y abajo, perdón. ¿Listo? Entonces izquierda va a ser igual a x1 y a x2, perdón, porque x1 es de la coordenada superior derecha del rectángulo. Y abajo va a ser igual a y2. Bien, ahora falta los condicionales, que pueden parecer un poco complejos, pero no lo son para nada. Entonces, por ejemplo, analicemos qué tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar para que la distancia hacia la izquierda, hacia la pared izquierda, sea la menor? ¿Qué tiene que pasar? Pues que la distancia hacia la pared izquierda tiene que ser menor a todas. O sea, la distancia hacia la izquierda tiene que ser menor o igual a la distancia a la derecha. En este caso tú lo definiste como div x. También tiene que pasar que la distancia hacia la izquierda sea menor o igual a la distancia hacia arriba, o sea, div y. Y también tiene que pasar que la distancia hacia la izquierda sea menor o igual a la distancia hacia abajo.
¿sí? Si todo eso pasa, entonces escribamos izquierda, que es la distancia hacia la pared izquierda. ¿Sí? Listo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que la distancia hacia la derecha sea la menor? Entonces pongamos un else if. Si no pasa esto, tiene que pasar esto otro. Entonces ya sabemos que izquierda no es la respuesta, entonces no comparemos izquierda, continuemos con las demás. Y queremos que la derecha sea la distancia menor. Derecha en este caso de tu código es diffx. Entonces diffx, la derecha tiene que ser menor hacia arriba, o sea, a div y, menor o igual a div y. Y aparte también tiene que ser menor o igual hacia abajo. Si eso pasa es porque la distancia a la derecha es la menor, entonces debes escribir diffx. Listo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que la distancia hacia arriba sea la menor? Del if. Ya sabemos que a la derecha no es, a la izquierda no es, falta arriba y abajo. Pues para que la distancia hacia arriba, en este caso div y, sea la menor, tiene que ser menor o igual a la distancia hacia abajo, que en este caso es abajo. Si esto pasa, pues escribimos div y si no pasa, o sea else, es porque ya hicimos todo este recorrido. Es algo parecido a lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Si no pasa, pues puedo poner un solo else y ya sé que la única respuesta tiene que ser abajo. Por cuestión de lógica, ya sé que no es izquierda, ya sé que no es derecha, ya sé que no es arriba, pues tiene que ser abajo. Listo. Y ya. Este código que estoy haciendo es lo mismo que tenemos en este diagrama. Entonces ahora sí analicemos el mismo problema. Entonces si es 5 y 6 y el punto es 1 y 2, ahora la distancia sí es 1. Perfecto, ahí sí está bien. Si copiamos el código y lo pegamos acá, entonces si es este, le damos en C++20 y le damos en run. Recuerda, mira que acá en los límites te decían que las coordenadas eran enteros positivos, entonces podías guardar el unmic, jamás te decían que los enteros eran muy grandes. Entonces si le dabas submit, vamos a ver, ahí va el nuevo envío. Perfecto, muy bien, analicemos otro código. Bien, este código se me hizo bastante interesante porque a pesar de que usó algo que todavía nosotros no hemos visto, que son arreglos, pues cambió esta bit cts-h por cuestión de librerías. Este es de setlocale lcs type Spanish, eso es para convertir en el compilador que normalmente suele tener descargado el computador. Casi siempre cuando tú pones comas o ñes no los lee. Si tú pones estos setlocale, sí los va a leer. En este caso no es necesario, entonces lo podemos quitar. Esto. De crear un long A, un long B, un C, un up, un lado y un menor. Ok. Y esto tal vez les parezca un poco extraño. Esto es un arreglo. Un arreglo es como una misma variable, solo que tiene bastantes espacios, como una cajita. Hagan de cuenta como un string, porque es lo mismo, un string es un arreglo de caracteres. En este caso son arreglos de longs. Tiene 4 posiciones, desde la 0 hasta la 3, y en cada posición va a guardar algo, ¿sí? Entonces dice que lee un entero A, un long A, en este caso esta es la distancia, en este caso esta es la coordenada en X del extremo superior derecho. Esta es la coordenada Y del extremo superior derecho. Esta es la coordenada en X
del punto y esta es la coordenada en y del punto. Listo. Te dice que el lado 0 es b menos d. En este caso, si b es la coordenada en y y d es la coordenada en y, acá lo que está calculando es la distancia hacia arriba. Ok. Lado 1 va a ser igual a d, o sea que acá lo que está calculando es la distancia hacia abajo. Lado 2, lado de la posición sub 2 va a ser igual a c. Acá está calculando la distancia hacia la izquierda y esta es la distancia hacia la derecha. Lo está haciendo muy bien. De hecho, pues hizo la parte que tal vez al inicio pueda ser un poco difícil, que es calcular todas las distancias. Y miren la forma en la que lo hace, es muy bacano, porque es otra forma de analizar el código utilizando arreglos, que a pesar de que no hemos visto, pues tiene la lógica muy bien estructurada. Declara una variable que se llama menor, y la variable menor al final de todos los condicionales va a tener la respuesta. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo le hace? Entonces, digamos que acá dice que menor. El problema es que usa mal los condicionales, por eso no le está sirviendo. Pero la lógica es muy buena. Dice que menor va a ser igual al lado sub 0. Lado sub 0 es la distancia hacia arriba. Hacia arriba. Dice que menor es igual al lado sub 0. Lado sub 0 es la distancia hacia arriba. Empieza de una suposición. Supone que el menor va a ser la distancia hacia arriba. Y después hace condicionales de comparación. Entonces después compara con la distancia hacia abajo. Y si la distancia hacia abajo es menor a menor, entonces pues ahora menor va a ser igual a la distancia hacia abajo. ¿Sí? Después compara otra vez con la distancia hacia abajo. Y si es menor a menor, ¿sí? Acá pasa algo. O sea, acá se equivoca un poco. Y acá también se equivoca un poco y al final muestra menor. Lo que quería hacer era suponer, listo, digamos que la distancia hacia arriba es la menor. Entonces comparemos, si realmente esta es la menor, pues comparémosla con esta. Y si la de la izquierda es menor, entonces ahora la nueva menor va a ser esta. Y después comparamos con la derecha y si la nueva menor es derecha, entonces ahora es esta. Y si después hacia abajo, y si la nueva menor es esta, pues entonces es esta la respuesta y vamos hacia arriba. El problema es que no supo acceder a las posiciones del arreglo. Él lo que tenía era esto. Mira. Hizo la lectura de las entradas, dijo que el lado sub 0 va a ser b menos d, el lado sub 1 es igual a d, el lado sub 2 es igual a c y el lado sub 3 es igual a menos c. Entonces, como habíamos dicho, lado sub 0 va a ser la distancia hacia arriba, lado sub 1 va a ser la distancia hacia abajo, lado sub 2 va a ser igual a la distancia hacia la izquierda y lado sub 3 la distancia hacia la derecha. Empieza definiendo que menor va a ser la distancia hacia arriba, porque sí es una buena suposición, y después empieza a hacer todas las comparaciones. Entonces, ¿qué pasa si lado sub 1 es menor a mi menor? Entonces ahora mi menor va a ser igual al lado sub 1. Listo. Después vuelvo a comparar si lado sub 1 es menor a mi menor. Y si lo es, la menor va a ser igual al lado sub 1. Después compara si lado sub 3 es menor a mi menor. Y después dice que menor es igual al lado sub 3. Y después muestra menor. Acá lo que está diciendo es, suponemos que la distancia menor va a ser la hacia arriba. Y después dice, bueno, si eso realmente es cierto, entonces tiene que pasar que sea menor o igual hacia la izquierda, que sea menor o igual hacia la derecha y que sea menor o igual hacia abajo, solo que lo guardo en una variable y después comparo esa variable con todas las otras distancias. El problema es que no supo compararlo en los arreglos, pero la lógica es muy buena. Si tú lo corriges, corrigiéndolo te queda algo así. Pues esta parte si está igual, todo es lo mismo, lo hizo muy bien. Entonces define suponiendo que el lado menor va a ser el de la hacia arriba y después empieza a comparar con el resto. Entonces listo. Si mi lado menor es hacia arriba, pues entonces comparemos con el lado sub 1, que en este caso el lado sub 1 es hacia abajo. Si la distancia hacia abajo es menor a lo que actualmente tengo como menor, entonces ahora el menor va a ser la distancia hacia abajo. Si no, pues entonces mi menor sigue siendo el mismo. Listo. Entonces, lado sub 2 va a ser igual a la distancia hacia la izquierda. Si la distancia hacia la izquierda es menor a lo que actualmente tengo como menor, entonces ahora mi nuevo menor va a ser igual a la distancia hacia la izquierda. ¿Sí? Si no, pues mi variable menor va a seguir siendo la misma, porque recuerden que estoy queriendo hallar la distancia menor. Después dice, si la distancia, si la distancia hacia la derecha es menor a lo que actualmente tengo como menor, entonces mi nuevo menor va a ser mi distancia hacia la derecha.
y después muestro menor. Y ya, ese código está muy bien porque pues usó los condicionales de una forma distinta como yo lo había usado y le va a quedar muy bien porque la lógica la tiene muy bien estructurada. El problema es que no supo acceder a las posiciones del arreglo, pero pues no es nada del otro mundo, porque la lógica la tiene bien. Entonces lo que teníamos que configurar era esto. Acá está comparando si la distancia hacia abajo es menor a lo que actualmente tengo como menor. ¿Sí? Entonces, si la distancia hacia abajo es menor a lo que actualmente tengo como menor, entonces ahora la distancia menor será hacia abajo. ¿Sí? Después hay que comparar la distancia hacia la izquierda. Entonces, comparando si la distancia hacia la izquierda es la menor. Entonces, si distancia hacia la izquierda, que ya la hemos almacenado en lado sub 1, es menor a menor, entonces ahora la distancia menor será hacia la izquierda. Y después compara con lado sub 2. En este caso tiene que comparar con lado sub 2, acá también tiene que comparar con lado sub 2, porque el lado sub 2 es la distancia hacia la izquierda, ¿sí? Y acá lado sub 3 y lado sub 3. Entonces comparamos, acá lo que hacemos es comparar, la línea de abajo comparamos ¿sí? Comparamos que la distancia hacia la derecha sea la menor. Si lo es, pues el nuevo menor será la distancia hacia la derecha. Y ya, ese código está bien. Si nosotros copiamos este código y lo pegamos acá, le damos en run, va a correr. Y si le damos en submit, vamos a ver, ahí va el nuevo envío. Bien, perfecto. La lógica era muy buena, pues como yo aún no les había enseñado arreglos, pues no les había mostrado de esa forma, pero es otra buena alternativa hacerlo. O sea, lo puedes hacer como condicionales, como lo hicimos en el primer código que copiamos, o lo puedes usar también usando condicionales, pero también usando arreglos. Y el código te queda un poco más corto, menos extenso en cuanto a lo que tienes que poner dentro del condicional. Y pues la lógica es la misma. El siguiente problema era César y el módulo. En César y el módulo te decían que existía algo llamado una operación aritmética en la que tú podías mirar si un número era múltiplo del otro. Como nosotros lo explicamos, es el módulo. Entonces, se sabe que cuando a sobre b tiene como residuo 0, siendo a el número en el que se quiere saber si es múltiplo de b, eso es un número múltiplo. El profesor de matemáticas le pidió a César que determine si la suma de dos números es múltiplo de otro número s. Entonces te van a dar tres números a, b y s y tú tienes que decir si la suma de a más b es múltiplo de s. En este caso, por ejemplo, si tú tienes 1 más 4, quieres saber si es múltiplo de 2. 1 más 4 es 5. 5 no es múltiplo de 2. ¿Por qué no es múltiplo de 2? Porque su módulo es 1. Recuerden que para que un número sea múltiplo, su módulo tiene que ser igual a 0. Y en esta otra entrada, 2 más 10. 2 más 10 da 12. Y 12 si es múltiplo de 2. En este caso, sí. Porque su módulo es 0. Entonces, si lo es, tienes que decir que sí. Y si no lo es, tienes que decir que no. Acá importa muchísimo los límites, como en todos los códigos. Acá nosotros los límites se los dimos hasta 10 a la 11. 10 a la 11 no cabe en un entero. Recuerden que los enteros tienen que tener a lo más 10 dígitos. O sea, tiene que ser como 10 a la 9. Y esto es 10 a la 11. Entonces tienes que guardarlo en long longs. La lógica del algoritmo es la siguiente. Es bastante sencilla. Tú tienes un número a, un número b y un número s y tú tienes que saber si a más b es múltiplo de s. Para que a más b sea múltiplo de s, entonces a más b módulo s tiene que ser igual a 0. Y eso es lo que pones en el condicional. Si sí pasa, pues pones sí. Si no pasa, pues pones no. Y ya, eso es todo. Entonces analicemos ciertos códigos. Bien, este código no dio respuesta correcta, dio respuesta parcialmente correcta. Y analicemos por qué pasa. Declaro enteros. Ok, acá está el problema. Porque deben ser
long, long. Entonces ya les voy a explicar por qué. Lees un entero A, lees un entero B, y después lees S y miras si A más B módulo S es igual a 0. Esta comparación sí está bien. Acá lo que estás mirando, si A más B es múltiplo de S. Si sí lo es, pones sí, si no lo es, pones no y retorna 0. Pero supone este caso. En los límites te dicen que A y B tienen que ser a lo más hasta 10 a la 11. Entonces si tú pones por acá, por ejemplo, 10 a la 11, otra vez 10 a la 11, y digamos que lo queremos dividir en 2, que ese sea 2, tu código no va a correr. Se va a quedar ahí y no me va a mostrar ningún resultado, porque no lo declaraste como long long. Los enteros no lo definen como long long. Entonces si tú le pones 10 a la 11 a un entero, el entero no lo distingue y se acaba. En este caso se crashea. Pero si tú pones long long, todo cambia. Si le damos acá en correr y probamos 10 a la 11, a la 11 de nuevo, digamos que lo queremos dividir entre 2, ahí se va a mostrar un resultado. Sí, el problema que tenías es que no usabas long long y es supremamente importante usarlos. Así que acá pegamos su código, le damos en run. Bueno, esa persona de por sí ya lo tenía todo comentariado, muy bien, porque hizo el análisis lógico de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy usando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Faltó pues la declaración de variables. Si le damos acá en submit, vamos a ver el nuevo envío, ahí va. Listo, perfecto. El problema que tenías era el long long. Analicemos otro código. Este código, usó bits std++.h, supremamente bien, usó std muy bien, declaró un inmain, declaró un long long a, b y s, ok, leyó a, b y s y declaró otro long long de operación que va a ser igual a más b módulo 2. Acá, bueno, ese es el problema, debe ser módulo s, porque recuerda que te piden si la suma de a más b es múltiplo de s, ¿sí? Bien, entonces después dices que si esta operación del módulo es diferente de 0, esto significa diferente, entonces es porque no, y si no, es porque sí. Pero entonces supone este caso, supone que, no sé, a ti te dan 3 y 6, y tienes que mirar si 3 más 6 es módulo de 3, ¿sí? Es múltiplo de 3, 3 más 6 es 9, 9 es múltiplo de 3, pero como tú me lo comparaste con 2, me vas a decir que no. Y este es el problema. Tienes que hacer, bueno, la lógica es esta. Declaraste un upper, que va a ser igual a más b, módulo 2, ese es tu problema. Y si es diferente de 0, que va a ser, este es un módulo, entonces tiene que ser 0 para que sí sea posible. Si es diferente de 0, entonces porque no es múltiplo, pero si es 0, entonces es porque sí es múltiplo. ¿Sí? Tienes que hacer que esto sea módulo S. Y ya, entonces si tú cambias esto a módulo S, pues ahora sí lo corriges todo. Si tú pongo, por ejemplo, 3, 6 y 9, perdón, 3, 6 y 9, 3 más 6, 3, 6 y 3, perdón. 3 más 6 es 9, y 9 módulo 3 sí es 0, porque 9 sí es múltiplo de 3. Entonces si tú le das acá, te dice que sí, y ya, ese era tu problema. Entonces sacabas módulo A2 y es módulo AS. Entonces si nosotros copiamos, pegamos acá, le damos en C++20, le damos en run, esperemos a ver que corra, listo, y si le damos en submit, ahí va el nuevo envío, perfecto, ahí está bien. El siguiente problema era la nota de Miguel. Bien, el problema de la nota de Miguel te decía que Miguel estaba supremamente preocupado porque su profesor de sociales no había subido su nota Genosoft. Él había hecho cuentas y había calculado todo de tal manera que esa nota dependía qué tan bien o qué tan mal le iba en todo el periodo. Entonces se definía así: si esta nota era mayor a 4, ganaba mención de honor, ¿sí? Pero si la nota estaba entre 3 y 4, no ganaba mención de honor, pero igual aprobaba la asignatura. Y si la nota era menor a 3, entonces reprobaba la asignatura. Tú tenías que decirle a Miguel cuál de esas 3 opciones daba. Si ganaba mención de honor, en ese caso es porque su nota era mayor a 4, entonces tenías que decirle mención de honor.
Si aprobaba la asignatura, o sea, si no le alcanzaba para su nota no era mayor a 4, pero estaba entre 3 y 4, es decir que aprobó la asignatura. ¿Sí? No ganó mención de honor, pero aprobó la asignatura. Y si la nota era menor a 3, es porque reprobó la asignatura. Entonces tenías que decirle asignatura reprobada. Por ejemplo acá, si así te dan un 4, es porque aprobó la asignatura. Pero recuerda que tiene que tener un puntaje superior a 4 para ganar mención de honor. Entonces solo aprobó la asignatura y ya. Si sacó 2.3, reprobó la asignatura, porque en el técnico se evalúa de 0 a 5. Y si sacas menos de 3, perdiste la asignatura. Y después si sacas 4.6, ese es un número superior a 4, o sea que ganó mención de honor. Tú tenías que decirle cuál de las opciones era, y te aseguraban que el número iba a ser, pues obviamente iba a ser decimal, en los ejemplos te lo decían, y aparte te aseguraban que iba a estar entre 0 y 5. Bien, la lógica del algoritmo es es la siguiente. Tú lees las entradas, que en este caso solo es n, y empiezas a hacer las comparaciones. Puedes comparar como quieras, puedes empezar comparando por 4, puedes empezar comparando por 3, como quieras. En este caso yo mencioné que sería mejor hacerlo así. Tú dices que si la nota es mayor a 4, es porque ganó mención de honor. ¿Sí? Listo, entonces tienes que escribirle mención de honor. Si no es mayor a 4, entonces tenemos que mirar si es mayor o igual a 3. ¿Sí? Si es mayor o igual a 3, entonces es porque aprobó la asignatura. Y si no lo es, pues reprobó la asignatura. Y ya, eso es todo. Ese era el algoritmo del problema. Analicemos ciertos códigos que tuvieron algunos errores. Bien, empecemos con este código. Declaró la librería bits STS++, muy bien. Leyó la nota, pero, bueno, acá hay un problema. Dice que si la nota es mayor a 3, va a pasar esto, y si no, la asignatura está reprobada. Ok, acá hay un problema. Pero bueno, dices que si la nota es mayor a 4, entonces mención de honor, perfecto, y si no, pues asignatura aprobada. ¿Sí? Porque si no es mayor a 4, pues asignatura aprobada. Bien, pero supone este caso. Si no te funciona el código, prueba casos. Entonces, ¿qué pasa si la nota es 3? Si la nota es 3, es porque aprobó la asignatura. No la alcanzó para mención de honor, pero aprobaste la asignatura. Tú debes mostrarme asignatura aprobada, pero tú me vas a mostrar asignatura reprobada. ¿Por qué? Porque acá tienes que decir que la nota sea mayor o igual a 3. Y ya, ese era tu problema. Entonces, si copiamos este código y lo pegamos acá, le damos en C++ 20 y en run. Bien, y si le damos en submit, ahí va el nuevo envío. Perfecto. Miremos otro código. Claro, la librería iStream, yo les recomiendo mejor usar bits, raya, std, c++.h. Usó using namespace st, muy bien. Declaró un inMain, un float nota y un say nota, muy bien. Acá hice la comparación de una forma distinta, pues como les dije, ustedes pueden empezar a hacer las comparaciones, los condicionales de una manera distinta, no hay problema, siempre y cuando la lógica funcione. Entonces dices que si nota es mayor a 4, entonces ganó mención de honor, muy bien. Si no, si la nota es mayor o igual a 3, entonces asignatura aprobada, si no, asignatura reprobada. Bien, el error que tenías en este código es la forma de escribirlo. Mira que en el problema te dicen que tienes que escribir mención de honor con tilde, y tú no la pones con tilde. Si yo por ejemplo te diera esta entrada, que es 4.6, tú me escribes mención de honor sin tilde. Sin tilde. 4.6. 4.6. Sí, te falta la tilde. Si tú lo cambias a la tilde, el código te queda bien. Este código se me hizo bastante interesante porque hizo la lógica bien, solo que pues, le faltan las tildes. La forma en la que escriben es supremamente importante, porque el juez virtual no es permisivo con eso. Si te lo piden de una forma, muéstralo de esa forma en la que te lo piden. Y ya, te va viendo los casos y si le das acá, ahí va el nuevo envío. Bien, analicemos otro código. Este código, bien. So, iStream, yo le recomiendo mejor usar bits, raya, std, c++.h. std, listo, declaró float como calificación y dices que si float es menor a 0 o mayor a 5, entonces tienes que escribir, por favor, ingrese una nota entre 0 y 5. Eso no es necesario, en los límites te dicen que siempre va a ser, si va a pasar esto, entonces esto no es necesario. Entonces dices que acá hay un error. Si la calificación es mayor o igual a 4, gana mención de honor. Ok. Si no, si la calificación es mayor o igual a 3, calificación es mayor o igual a 3, entonces asignatura aprobada, si no, asignatura reprobada. Pero pues ese es el mismo error de este. Recuerda que si
tiene que ser una nota mayor a 4 para que la gane mención de honor. Si te dan 4 es asignatura aprobada. Y tú dices que si la asignatura es mayor o igual a 4, gana mención de honor. O sea que si yo te pongo acá 4 como entrada, tú me vas a escribir mención de honor. Y en el ejemplo te mencionan ese mismo caso. Si es 4, tiene que ser asignatura aprobada. Tú lo que tenías que hacer era cambiar esto acá. Y ya. Bien, y si copias este código y lo pegas acá, ¿vale? Le hacen run. Bien. Y si le hacen submit. Bien, ahí sí te quedó bien. La forma en la que pones el mayor o el mayor igual es supremamente importante también. Veamos un último código para este problema. Bien, este código se me hizo interesante porque usó las validaciones pero de una forma distinta. Primero, pues yo siempre le recomendaría usar stds++.h. ¿Listo? Es el mismo código, la lógica está bien, solo que usó las comparaciones de una manera distinta. Primero comparó que n estuviera entre 0 y 5, pues en los límites ya te aseguran eso, acá te dicen que n va a estar entre 0 y 5, entonces esta condicional no es necesaria. Porque para eso son los límites, para seguirse. Entonces, bien. A ver. Listo. Dices que si n es mayor o igual a 4, entonces mención de honor. No, recuerda que tiene que ser solo mayor a 4. Listo. Dices que si n está entre 3 y 3,9, gana asignatura aprobada. No es entre 3 y 3,9, es entre 3 y 4. Porque con 4 pasa la materia, pero no gana mención de honor. ¿Listo? Y si n es menor a 3, entonces asignatura reprobada. Acá pasó algo similar. No analizó el caso en el que pues te dieran como entrada 4. Y eso que nosotros te lo vemos en el ejemplo. Si nosotros te damos como entrada 4, tienes que mostrarme asignatura aprobada. Pero si yo te pongo acá 4, tú no me vas a mostrar asignatura aprobada, me vas a mostrar mención de honor. Usaste solo if, no usaste else if, entonces la estructura es un poco distinta, pero pues al fin y al cabo está bien. Entonces dices que lees una entrada, que va a ser nota, y entonces si nota es mayor o igual a 4, entonces gana mención de honor. Recuerda que no es mayor o igual, ese es el problema. Después, si nota está entre 3 y 3,9, entonces asignatura aprobada, y si nota es menor a 3, entonces asignatura reprobada. Tenías que cambiar esto. Si lo cambiabas a mayor a 4, entonces entrabas al primer condicional, si nota es mayor a 4, entrabas mención de honor. Si nota está entre 3 y 4, entonces mostrarás asignatura aprobada. Y si nota es menor a 3, entonces mostrarás asignatura reprobada. ¿Qué es lo que hicimos acá? Entonces, no es mayor o igual a 4, es 0 mayor a 4, no es menor o igual a 3, 9 es menor a 3, a 4. Menor igual a 4. 4.04 es lo mismo, solo que pues como son floats, yo estoy acostumbrado a ponerlos también con decimal por si algo. Asignatura aprobada o asignatura reprobada. Listo, ahí sí está bien. Le damos acá en copiar. Le damos acá en pegar, le damos en run y pues de hecho acá lo que hay que saber es leer bien las formas. Hasta acá te decían que mención de honor se ganaba si obtenía una nota mayor a 4. O sea, no es en el promedio en general, es en la nota de sociales tiene que ser mayor a 4. Listo, entonces llegamos acá en submit. Vamos a ver, ahí va el envío. Listo, perfecto. El último problema era las operaciones de Roger. Bueno, el problema de las operaciones de Roger te decía que a Roger le iban a dar dos enteros, siempre iban a ser enteros positivos, y aparte le iban a dar un carácter, y él tenía que hacer la operación aritmética que representaba cada carácter. Por ejemplo, si le daban el signo de multiplicación y 3 y un 4, pues tenía que multiplicar 3 con 4. Si les daban el símbolo de resta y le daban un 7 y un 3, pues tenía que restar 7 con 3. Si le dan el símbolo de resta y un 3 y un 7, pues tenía que restarle a 3, 7. Y si le dan el símbolo de la división y un 7 y un 3, pues tenía que hacer la división. Pero si la división no generaba un número entero, entonces tendría que decir que era una operación inválida. Por ejemplo, 7 no es múltiplo de 3, por lo tanto no genera un número entero. Porque 7 sobre 3 da 2.3333. Entonces, como no es un número entero, tenías que decir que era una operación inválida. Pero si por ejemplo fuese un 8 sobre 2, esa operación sí es válida y tendrías que mostrar 4. ¿Sí? Entonces la lógica del programa era la siguiente. Entonces hacías la lectura de las entradas, del carácter de la operación, que en este caso se guarda en la variable operación, y después dos números A y B. Si la operación era igual al carácter de multiplicación, entonces mostrabas la multiplicación. Si no, pues mirabas si el carácter era igual a la operación de suma.
Miren esto está en comillas simples porque al ser caracteres, pues los caracteres se comparan en comillas simples. Si han visto la forma en la que hemos desarrollado los anteriores ejercicios, lo que nosotros hemos tenido en comparaciones son números, entonces por eso no lo ponemos entre comillas. Si son caracteres van entre comillas simples y si fuesen strings irían entre dobles comillas. Entonces comparamos si el signo de operación es suma y si lo es, pues sumamos los dos números. Entonces si no lo es, comparamos si la operación es resta y si lo es, pues restamos los números. Y si no es ninguna de estas tres, pues tiene que ser el signo de la división. Entonces comparamos si A es un múltiplo de B, o sea, si A módulo B es igual a 0. Si lo es, pues mostramos la división y si no, decimos que es una operación inválida. Un poquito complejo, tal vez un poquito extenso, pero pues, si tú tienes clara la lógica es muy fácil de programar. Miremos ciertos códigos. Bien, este es el código. Pues primero la persona usó iostream, yo les recomiendo mejor usar bits stc++.h. Y este código es bastante interesante porque, bueno, entonces declara un char del operador, que pues, es el que va a analizar si es una suma, una resta, una multiplicación o no. Número 1, número 2 y un div. ¿Listo? Leí el operador, leí el número y hasta ahí todo normal. Pero esta persona usó un switch case. Los switch creo que no se los expliqué en la clase de condicionales. Normalmente uno puede hacer todo lo que hace un switch con condicionales de if y else, solo que pues es un poco más organizado. El switch lo que hace es que analiza lo que tiene cada variable y mira el caso de qué es lo que puede tener esa variable. Por ejemplo, esta variable es un operador y es un carácter. Entonces tú puedes mirar qué pasa si el carácter tiene el caso de que sea una suma, qué pasa si el carácter tiene el caso de que sea una resta, qué pasa si el carácter tenga el caso de que sea multiplicación y qué pasa si el carácter tiene el caso de que sea una adición. ¿Sí? La sintaxis acá es un poco distinta. Acá lo que haces es que pones case, dos puntos y después de que terminas de analizar ese caso pones break. El caso en el que sea resta, pues en el caso de que sea suma, pues tú sumas y listo, haces un break. En el caso de que sea resta, pues restas y haces un break. En el caso de que sea multiplicación, pones dos puntos y multiplicas y haces un break. Y en el caso de que sea adición, pues tú dices que haces primero tabulas bien. En que en este caso creo que la tabulación sería así. Dices que creas una variable de división, si división es igual a número 1 sobre número 2 y acá lo que estabas tratando de hacer era mirar si la división era un entero, pero esa no es la forma de hacerlo. Mejor analízalo de la forma en la que te dije. Entonces puedes hacer que analices que número 1 módulo número 2 sea igual a 0. Si eso pasa, pues muestra la división, y si no pasa, entonces es una operación inválida y ya. Ese es el caso en el que sea división. Entonces pones case, el carácter de división, dos puntos. Entonces si pasa que el operador tiene este carácter de división, entonces dices que defines una división igual a número 1 sobre número 2. Para mirar que la división se entera, pones número 1 módulo 2 igual a 0 y escribes la división. Y en caso de que esto no se cumpla, es porque no es una división entera. Entonces pones operación inválida y ya. Si combinamos este código, bueno, normalmente uno también suele tener un default, que es, si no pasa ninguno de esos casos, entonces, ¿qué deberíamos hacer? En default no haría nada, porque siempre te aseguran que va a ser o una suma, o una resta, o una multiplicación, o una división. Si pegamos acá el código y le damos en run, ya debería estar funcionando. Bien, y si le damos submit, pues ya tu código estará. Vamos a ver, ahí va el nuevo envío. Perfecto. Analicemos otro código. Este es otro código. Esta persona también usó switch case, pero entonces primero yo le recomiendo usar bits de ss++h. Declaro un inMain, un entero A, un entero B. Bueno, veamos los. Bueno, te dicen que hasta entre 0 y 200, entonces sí pueden ser enteros. Un carácter C y un entero de resultado. C es igual a les A y les B. Listo. Haces un switch case a partir de la carácter C. Entonces dices, ¿qué pasa si el carácter toma el caso de que sea multiplicación? El resultado va a ser la multiplicación y muestras el resultado. Listo. ¿Qué pasa en el caso de que el carácter sea igual a una resta? Dos puntos. Pues entonces dices que el resultado va a ser A menos B y muestras el resultado. Bien. ¿Qué pasa si es una suma? Pues dices que el resultado es A más B y muestras el resultado. ¿Y qué pasa si es una división? Ok. Acá estabas analizando la forma en la que la división sea entera.
pero esta no es la forma correcta de hacerlo. Entonces dices que en el caso de que sea una división, va esto, todo hasta el break, dices, defines un resultado como A sobre B y después dices que si el resultado módulo 2, o sea, quieres mirar que sea un entero, pues la mejor forma de hacerlo es que si A módulo B es igual a 0, pasa que si es una división, entonces muestra el resultado, si no, muestra su operación inválida. Y ya, después hacemos un break total de este, también podrías poner acá default, y también te va a servir. ¿Listo? Y después retorna 0. Bien. El problema que la mayoría de ustedes tuvo fue al momento de analizar que si sea una división entera. Supongo que ustedes analizaron módulo 2, pues porque tal vez analizaban la posibilidad de que sea una división en 2 de un número sobre 2, pero no siempre va a pasar eso. Entonces si le damos acá en run, ya debería correr. Perfecto, y si le damos submit, pues veamos. Perfecto. Ustedes también podrían hacerlo a punta de condicionales y también les iba a servir. Entonces, ¿cómo era una forma? Pues tú decías, si el operador es una multiplicación, pues muestra la multiplicación. Si no, si el operador es una suma, pues muestra la suma. Si no, si es una resta, pues muestra la resta. Y si no, pues tiene que ser una división. Entonces, si A módulo B es igual a 0, pues muestra la división. Y si no, muestra su operación inválida. No necesariamente tenía que usar switch case. Solo que esas personas que lo hicieron, pues lo intentaron así e igual les sirvió. Pero también lo pueden usar con condicionales. Y así termina esta sesión de Upsolving. Les recomiendo por favor que nos sigan en estas redes sociales, principalmente en Instagram y en YouTube. Este link de acceso a Discord ya no está disponible porque nuestro proceso de registro al curso ya finalizó, pero pues nosotros estamos haciendo un proceso extratemporáneo de registro. Lo que tienen que hacer, si conocen a alguien que quiera ser parte del curso, es escribirnos por interno en Instagram y nosotros le proporcionaremos el link de acceso a nuestro canal de Discord. Recuerden que aquí cualquier persona puede ser participante, no hay límite de nada, pueden ser estudiantes del técnico, como pueden ser estudiantes de cualquier otro colegio de bachillerato. Y si son estudiantes de universidad y les interesa, pues también pueden ser parte de él, o si son estudiantes de primaria y también les interesa, pues también pueden ser parte de este curso. Este curso está enfocado solo para la enseñanza de personas que no tienen conocimiento de programación. Entonces, pues pueden unirse y posiblemente logren hacer los problemas. Y si tratan de adelantarse a lo que hemos visto hasta ahora, que no es mucho, posiblemente vayan a la par con el curso. Les pido por favor que también nos sigan en YouTube. En ese canal estaremos subiendo la sección de un parche para el desparche, que normalmente suelen ser en su mayoría estudiantes del técnico central que participaron en esto de programación competitiva y nos cuentan cómo la programación competitiva les cambió la vida. Así termina nuestra sesión de Upsolving. Muchísimas gracias.